www.fantastica.com.ar y a través de nuestro canal de YouTube como Radio Fantástica 91.7. El riesgo está en creer que Milei es un fenómeno político. Es un fenómeno pero de otra característica. El fenómeno sociopolítico en realidad lo constituyen los grandes sectores de la sociedad. El anarquismo del mal humor social que requieren ser reinterpretados tanto por el oficialismo como por la oposición. Este es un tema que nos va a llevar a hablar con nuestro columnista de todos los miércoles, Enrique Ise, que hoy ha sumado a un prestigioso columnista que también viene a dar su aporte en esta mañana. ¿Cómo le va, Enrique? Buen día. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Buenos días, Diego. Un gusto de estar aquí presente, acompañado por el politólogo Diego Ramos. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Enrique, Gustavo, Diego, a la audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Entramos en el tema directamente. ¿Qué es eso de que la política está en riesgo a causa del anarquismo, El humor. del mal humor de la sociedad? Vos sabés que anoche estaba mirando las últimas encuestas y casualmente salía acerca de una medición sobre el humor social, ¿no? Si bien es cierto que la sociedad argentina todavía tiene un gran sector, una confusión creada, por supuesto, ¿no? En donde establece, ve, dice, lo expresa que la casta política tiene que pagar todo el ajuste, ¿no? Y Todavía está en todavía esa. está, pero O sea, pero la pregunta es, ¿se dio cuenta que la gente, la mayoría está pagando el costo, que es sí. casta en última instancia? ¿Se da cuenta de eso? Ahora, lo curioso es que dentro de esa encuesta, que incluso anoche la pasaron por un medio televisivo, aparece otro índice por encima del que expresa que la casa tiene que pagar la política cuando dice y nosotros también, o sea, la sociedad también en su conjunto, ¿no? O sea, la sociedad hoy está ya mirando, observando que lo que se preveía que la casta le iba a pagar, también se lo llevó puesto la sociedad. Y ahí es donde la sociedad entra en una crisis profunda de confusión, ¿no? De confusión, porque obviamente tenía esa gran esperanza de que los resultados y a partir de todo lo que se fue creando en torno a lo que el oficialismo anterior, que esto iba a mejorar sobremanera. Pero bueno, el humor social en Argentina es anárquico, digo yo, hace un par de años atrás. Y es, ¿Qué quieres decir ajá, con eso? esto, Enrique, porque fíjate vos que muchas veces hemos conversado esto nosotros de que como las encuestas no le han ido pegando, no le han ido embocando en los últimos tiempos. Y uno se pregunta, che, ¿por qué no le embocan? ¿Por qué no le están dando en la tecla las previsiones electorales que hacen las encuestadoras? ¿La gente oculta lo que piensa? ¿Va cambiando? Va oculta, va cambiando, le podemos poner varios nombres, pero hay un anarquismo de humor, ¿no? No se deja cooptar fácilmente. Sí va detrás siempre de una esperanza de estar mejor. Como bipolar. Bipolar, así como Va de un lado para va el como un otro. péndulo, va de un Sí. lado para otro. Y ahora fíjate que el descontento que tiene la sociedad, producto vigente de ese anarquismo de mal humor, todavía no encontró el canal de fusible por donde disparar. Por eso sigue latente los resultados, si quiere, entre comillas, positivos hacia Milei, porque todavía no encontró la variable por donde va a escapar, cuál va a ser el fusible por donde va a escapar ese mal humor. Eh, Tal vez porque todavía no encuentra en la oposición un referente, un líder que pueda capitalizar este mal humor, ¿no? Cuando vos hablas de escapar o canalizar, ¿estás hablando que se está concentrando en como una presión? Hay una presión muy fuerte, Enrique, exactamente. Hay una presión muy fuerte porque la gente no solamente vive de esperanza, te puede durar un tiempo la esperanza, ¿no? Pero cada vez que vos sientes en el bolsillo de tu casa, cuando ves que te está faltando un plato para llenarlo de comida, cuando ves que los medicamentos opta vos cuál vas a comprar y cuál no, cuando el juego de la vida está ahí en riesgo, es cuando la gente empieza a disminuir ese sentido profundo de esperanza, porque la vida misma le reclama, chichi, pará, tengo que vivir, no puedo vivir de la fe, de la esperanza. Bueno, ese fue un relato que construyó muy fuerte Javier Milei en torno a la esperanza,
a vivir de la esperanza y al sacrificio, ¿no? Casi religioso. Vos has hablado mucho sobre teología Sí, política, ¿no? muy religioso, Enrique, lo de Milei, el sentido sacrificial que pone Milei a la sociedad, de que hay que hacerle gran esfuerzo y sacrificar hasta los máximos extremos, es de índole religioso, ¿verdad? Como la utilización del relato religioso teológico en la política a veces perversa, demoníaca, mirá las contradicciones. Uno cree que vienen a santificar o a purificar la política y es bastante demoníaca en cuanto a los ajustes y el ataque que hay a la sociedad, ¿no? Es como las tentaciones que tenía Jesús en el monte, tentaciones religiosas de poder, una mezcla de usar lo Exacto, religioso sí, como milagroso, ¿no? Exactamente, Enrique. Te voy a hacer escuchar un audio en donde aparece un senador que dice que no le va a votar las cosas, las facultades extraordinarias a Milei, y después sale con otro verso, con otra votación, y después con una especie de ocultamiento o de justificación de lo mismo. Escuchamos el primer audio. Pero inmediatamente después se votaron las facultades delegadas y ahí muchos dijeron, atentos, el gobierno pierde esta votación porque el senador radical Blanco por Tierra del Fuego está totalmente en contra. Y circuló un video, miren lo que dijo hace 3 semanas nomás. A Fernández yo no le voté las facultades delegadas y no se la pienso votar a este gobierno. Excelente. Porque no me genera confianza. Excelente. No me genera confianza porque hacen una lectura interesada de la Constitución, obviando por ahí las reformas que hubieron, por ejemplo, en la última de 1994. Se creen que están gobernando con la Constitución de 1853 y hubieron varias modificaciones con posterioridad. Entonces yo le tendría confianza si cumple con la Constitución, que es la norma máxima de esta nación. Parece que empezaron a cumplir con la Constitución ahora, ¿eh? Bien. Excelente, pero llegó el momento de la votación y alguien con un poco de saña también, hay que decirlo, quería ver cómo actuaba este senador en particular y le puso una cámara todo el momento. A ver, llega el momento de la votación de las facultades delegadas. Lo siguió. Ahí está el senador personal. Blanco en su banca. Le van a salir las opciones en pantalla, un botón rojo y uno verde, y presiona el verde, el senador Blanco, excelente. Pero bueno, en una nota con Diego Iglesias, demostró que los giles fuimos nosotros que entendimos todo mal. Pensando lo mismo que pensaba antes, que entregarle facultades delegadas a este gobierno no es lo más auspicioso. Exacto, pero bueno, pero ya las tiene. Pero ya las tiene. La preocupación es que ya las tiene. Puede ser que sea... puede ser que algunos no lo entiendan, pero puede bueno, ser. Yo represento una provincia por sobre mis intereses personales o partidarios. Excelente. Y me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma. Fuerte declaraciones de Eduardo Feynman. Bien, el tema es que el senador dice, pero ya las tiene cuando él es el responsable de que las tenga porque ha votado a favor, ha apretado el botón en verde, ¿no? No te refieres a este tipo de política que pone en riesgo a la política misma. Tal cual, Enrique. Bueno, cuando estas cosas hacen que la política esté en riesgo, ¿no? Porque terminamos diciendo y expresando, comunicando ciertas cosas de lo que es la política cuando no tiene absolutamente nada que ver con la política, ¿no? La política tiene un solo sentido, si quiere podemos así en línea muy general, tiene que ver con el bien común, no hay otra forma no hay otra forma de poder entenderla a la política. Y cuando vos encuentras personajes como de estas características, uno entra a pensar, ¿qué es la política? Entonces la sociedad también entra en una grave confusión sobre esto. Cuando el relato del diputado que acabamos de escuchar, el senador que escuchamos, cuando el relato pierde su contexto, queda en una cuestión monosílaba y no hay política. La política no puede ser en monosílaba, sí, no, tal vez, por supuesto, ¿no? Cuando ese relato pierde el contexto, y cuando decimos contexto, pierde la mirada de lo que acontece en la sociedad argentina y lo que también está demandando, es cuando la política empieza a entrar en riesgo, ¿no? Entonces ahí por eso decimos nosotros que ese anarquismo que hay de humor en la sociedad argentina en cualquier momento se va a materializar con el poco tiempo de paciencia que cada vez se va agudizando, ¿no? Hoy la gran oposición que tiene Javier Milei es el tiempo.
¿no? Ni siquiera es la oposición partidaria política, sino es el tiempo. Milei jugó perfectamente muy bien al anarquismo y ya le entregaron la ley. Ya no puede jugar a ser anarquista. Ahí está el instrumento político legal. Se le escapó la excusa que tienen muchos de sus seguidores que dicen, denle la ley, denle en tiempo. Exactamente, denle la ley. Denle los instrumentos. Bueno, ya tienen los instrumentos. Ahí están los instrumentos y más todavía porque te han dado facultades delegadas que ahí hay un mayor peligro todavía para la política. Ahí tienes el instrumento, ya tienes el marco. Sobre eso vas a tener que gobernar y no queda mucho tiempo, Enrique, ¿no? Son 6 meses que todavía lo que exige incluso el Fondo Monetario Internacional no está contemplado en la votación del Senado. Vamos a ver cómo sale en diputados, ¿no? Pero fíjate que el Fondo Monetario Internacional desdice mucho de el escenario y de los diagnósticos que dice el gobierno nacional, ¿no? Habla de un 140 anual inflacionario, habría que sacar los números si realmente estamos en un 4% como están diciendo. La preocupación que tienen sobre las provincias, porque se entiende ahí que hay un dato que no lo tiene el FMI con otras naciones o con otros países del continente, que es el tema del federalismo. Hay países, centroamericanos sobre todo, que no tienen aceitado el esquema político como lo tiene Argentina en cuanto al federalismo. Hay ligas de gobernadores, hay espacios de gobernadores muy bien sostenidos, que eso marca una característica muy distinta al resto de los diferentes estados. Por eso el FMI pone el ojo en atención a las provincias, ¿no? Porque también el riesgo de la política puede emerger también desde las provincias. Con motivo en el momento de la votación hubo represión y Victoria Montenegro, ¿te acuerdas? Es una hija apropiada que recupera la identidad. Creo que es diputada por la ciudad de Buenos Aires, habla al respecto y de alguna manera está consignando de que la política no pone el cuerpo, que la política, poner el cuerpo debería ser estar más al lado de la gente, como que las políticas macroeconómicas a lo mejor no están llegando y la gente lo está sufriendo y lo sigue sufriendo. Escuchemos el segundo audio, Diego. Realidad supera cualquier campaña del miedo que se haya llevado adelante, tanto sea por el kirchnerismo, por el peronismo, por la izquierda, por todo lo que decíamos que lo que venía era peligroso. Bueno, esto es peor, esto es mucho peor. Algo cambió, algo cambió. Ayer estuve en la plaza, estuve temprano, desde muy temprano con mis compañeros y compañeras y después me quedé. Después la mayoría de las organizaciones se fue retirando y me quedé en la plaza con un grupo pequeño de compañeros. Vimos el fuego a una cuadra de distancia y estábamos todos muy pero muy tranquilos porque en la plaza no pasaba nada. Estábamos a una cuadra de distancia. Pero sí también vimos cómo iban llegando ese grupo de infiltrados, esos grupos de infiltrados, que son los que después generaron los disturbios, que no son ninguno de los que está detenidos hoy en las alcaldías y las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Algo cambió en el Estado Nacional y es algo muy, pero muy peligroso. Acá varios dijeron, todos estamos de acuerdo en que la violencia es mala. Perdónenme, depende para quién sea la violencia. Porque cuando la violencia viene contra nosotros, no se pronunciaron nunca. No se pronunciaron. ¿Se acuerdan de la guillotina enfrente de la Casa Patria, del Instituto Patria? No se pronunciaron. ¿Se acuerdan de las bolsas mortuorias? No se pronunciaron. ¿Se acuerdan que a la diputada Neira y a la diputada Daer el año pasado, cuando iban caminando acá enfrente, les acercaron una antorcha con fuego a la cabeza? No se pronunciaron. Entonces, no todos repudian la violencia. Depende para quién la violencia. Cuando es para el peronismo, es merecida. Y no nos escucharon cuando les avisamos, que se venía este monstruo. El monstruo se jacta de ser un topo que viene a destruir el Estado. ¿De qué terror me hablan? Eso es terror. Eso es terror, que una madre no sepa cómo va a ser al otro día para que su hijo tenga el tratamiento oncológico. ¿De qué carajo estamos hablando? No hay tiempo para ser tibios. ¿De qué hablan? Es despreciable ser tibios. Fue una cacería. Quizás si pusieran un poquito más el cuerpo, se empaparían un poco más de la realidad. Quizás es tiempo de que la política en su conjunto ponga el cuerpo. Bien, Victoria Montenegro hablando acerca de la manifestación, de la violencia, de la represión, de la picardía de poner y plantar gente que arma violencia, pero al mismo tiempo rescatando, o no sé si cuestionando las identidades políticas que no ponen el cuerpo al lado de la gente, ¿no?
Y es un poco, Enrique, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Cómo ahí cuando el relato de los políticos, sobre todo los que tienen la posibilidad de decidir o definir el futuro de un país, no condice con el contexto, ¿no? Y ahí entran a jugarse otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la mayoría del pueblo argentino. Y hay algún paréntesis, Enrique, porque a veces, bueno, también caemos en el error a veces de decir, bueno, ahí está, tanto que los votó Milei, ¿no? Bueno, a veces le cargamos mucha responsabilidad a un sector de la sociedad y dejamos de anunciar también la responsabilidad que tiene todo el arco político en la Argentina, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, cuando nosotros ponemos todo el peso en el sector de la sociedad, cuando son los que no deciden institucionalmente, políticamente, sí tienen injerencia en cuanto a la presión, estamos como desviando muy fuerte la atención sobre quienes sí tienen la responsabilidad. Ahí es cuando nos ponen el cuerpo, porque descontextualizan. Cuando nosotros solamente ponemos el foco y el peso en un sector, descontextualizamos quiénes son los responsables. Y ahí no está el cuerpo político, ¿no? No está la presencia política para dar respuesta. Es como si fuera que los representantes no representan y los representados no se sienten interpretados por los políticos. Tal y cual. eso pone en riesgo a la política. Bueno, por eso ese juego de expresión, de oración que decimos, el anarquismo del humor social. ¿Sí? Ese anarquismo de humor social no es el mismo anarquismo de Javier Milei. El anarquismo de Javier Milei es sin Estado, sin política. El anarquismo del humor, del mal humor de la sociedad argentina, demanda política y demanda Estado. Por eso es el mal humor, ¿no? Y este mal humor viene. Vos haces, ahí en un artículo que escribías, haces una diferenciación entre lo que es el fenómeno político de Milei y el fenómeno político de la gente. Exacto, tal cual. La sociedad argentina, toda la sociedad argentina, demanda un mayor compromiso de la dirigencia política. Demanda mayor resolución en cuanto a la materialidad y a los destinos de su proyecto de vida. Demanda política la sociedad argentina, todo en su conjunto demanda. Entonces, ¿por qué hay un anarquismo de mal humor? Porque va y viene, está aquí, está allá, va probando, va tanteando a ver con quién puede quedar mejor o quién le puede dar mayor resultado. Eso no significa que al haberlo votado Milei, ese alto porcentaje que sacó en el balotaje, significa que Milei es la nueva política. Milei no representa en absoluto la nueva política. Por lo tanto, tampoco Milei es un fenómeno político. Bueno, de hecho ha dado prebendas a diputados, a senadores, lo peor de la política. Lo peor de la política, lo más rancio de lo que se jactaban que venían a cambiar, lo terminaron aplicando. ¿Milei es un fenómeno? Sí. ¿Político? No. Es cualquier fenómeno, Milei es un showman, menos un fenómeno político. Un fenómeno socioeconómico, un fenómeno sí, social. Tal cual. Ahora, ese anarquismo de mal humor de la sociedad, sí, ese es un fenómeno político, porque te demanda política, te demanda presencia del Estado. A diferencia de Milei, es el topo que viene a destruir el Estado, es el topo que viene a cortar y a prescindir de la política. Son personajes que están jugando a los intereses de, ya sabemos de quién, de estos mismos de siempre, los poquitos mismos de siempre, en desmedro de la gran mayoría de la sociedad argentina, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el tema de seguridad, Enrique. Hoy la tenemos a la ministra de Seguridad en El Salvador, con el presidente de El Salvador, queriendo instalar una agenda en la sociedad argentina de que ellos, los que están detenidos, o los que estaban detenidos, o los que siguen detenidos, son terroristas, ¿no? Claro. La idea es, mirá cómo juegan a la comparación, a construir imaginario. Sí, Patricia Bullrich está en El Salvador, junto con el presidente de El Salvador, quien desmanteló que desmanteló todas las pandillas que juegan a que la gente haga la relación. Ella viene también a desmantelar las pandillas. Bueno, sabes que hay un dato que El Salvador tenía 100 muertos por 100.000 habitantes. Exacto. Y Argentina tiene menos de 5 muertos por 100.000 habitantes. Exacto. O sea, no tiene nada que ver la realidad Bueno, de uno y del otro. Por eso vienen con un cambio de matriz en el sentido de la seguridad en Argentina. Vos fíjate en los detenidos el día de la manifestación, que uno los retrata a la época de la dictadura, porque decían, Enrique, ¿qué detení tanto? Cuando te detenía, decías quién, le decía a los medios, soy fulano de tal, detení tanto. El temor que tenían, el terror que tenían, porque el esquema represivo es tan perverso que te lleva a la dictadura, y efectivamente te lleva a la dictadura.
te cambio de tema porque sé que vos sos un fanático de Central Córdoba. No es cambiarte el tema, sino meter en el tema el fútbol. Y con motivo de las declaraciones políticas de Mbappé, se ha hecho una especie de discusión acerca si los futbolistas deben o no deben entrar en política y opinar en política. ¿Qué opinas vos al respecto? Bueno, yo creo que si algún referente futbolístico llega a decir algo, una pizca de política, se arma el mundial de las discusiones. Pero imagínate cuando empezaron a ningunear a la selección de Argentina, pues bueno, un mundialito, ganaba. Eso no es nada, la Liga Europea lo máximo. Esas son connotaciones, imaginarios, construcciones, estigmatizaciones hacia el tercer mundo, quiénes son los buenos, quiénes son los puros, quiénes son los mejores y quiénes no. En el fondo hay ciertos elementos de alguna manera que lo van expresando, pero yo creo que tanto los actores como los jugadores, referentes de muchos sectores de la sociedad, tienen que involucrarse con lo que está pasando, ¿no? Ahora, no basta con tener la fundación, Palo Verde para salvar a la palomita, no sé dónde. Hay que ser muy, muy contundente. Ahora, lo que pasa es que nos encontramos con la pared de que el mismo sistema que los hace famosos y millonarios, por lo menos a un grupo selecto, es el mismo sistema que les prohíbe hablar, ¿no? Que de alguna manera tenemos el caso de Maradona, que le cortan la pierna, justamente un gran opinador político, ¿no? Sí, totalmente. El silencio de muchos personajes que tienen mucha incidencia en gran parte de la sociedad. Esa sociedad que llega cansada, reventada por ese mismo que crea el sistema de explotar a la gente, va a la casa, prende el televisor, ve los personajes que idolatra y no dicen absolutamente nada, sino que lo siguen metiendo un tipo de consumismo en la cabeza. Y sí, obviamente son funcionales. Si no, le pasaría como le pasó, bien dice Enrique, a Maradona, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda romper con esa lógica, pero bueno, es necesario. Muchas gracias, Diego, por Enrique, acompañar en esta columna. Me has hecho madruga, Enrique, ¿no? Gracias, Gustavo. Enrique, un placer, la verdad, como siempre, destacando la presencia de grandes invitados, como hoy, por ejemplo, Diego Ramos, politólogo, que ha sumado a tu columna un aporte importantísimo. Muchas gracias, Enrique. Hasta el próximo miércoles a las 10 horas. Buen fin de semana largo, que lo disfrute. Gracias igualmente. Enrique dice en su columna aquí en Mañana Fantástica 91.7.